Bienvenidos al canal Materiales de Proyecto. Soy Edson Mafuz, arquitecto y profesor de proyectos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. Vuelvo con otro vídeo sobre diseño arquitectónico, esta vez para hablar de un tema que viene de muy lejos en la historia de la arquitectura: la relación entre los espacios principales de un edificio y los que les son accesorios. En prácticamente todos los proyectos arquitectónicos existe un número de espacios principales directamente relacionados con el uso que tendrá el edificio, como por ejemplo aulas y despachos en un colegio, salas especiales y despachos de jueces en un juzgado, etc. Y un número de otros espacios accesorios, sin los cuales no sería posible hacer funcionar el edificio: pasillos, escaleras, ascensores, aseos, almacenes, salas técnicas, vestidores, etc. La arquitectura italiana, donde apareció el Renacimiento, tuvo una gran influencia en toda Europa, porque además de las referencias al pasado greco-romano, se caracterizó por la coherencia interna y la unidad externa de sus proyectos y edificios. No en vano, varios de sus mejores arquitectos fueron llamados a trabajar en otros países, como por ejemplo Serlio y Bernini en Francia. La planta renacentista era esencialmente una secuencia de habitaciones separadas cuya única conexión se daba a través de una puerta. Si en la planta baja los porches facilitaban la circulación, lo normal es que para pasar de la habitación 1 a la 4, por ejemplo, fuera necesario pasar por las habitaciones 2 y 3. Un recurso para superar la estanqueidad de los espacios que componían los edificios fue la alineación de las aberturas de estos espacios, caracterizando lo que los franceses llamaron enfilade, enfilada en español. La migración del típico palazzo italiano a Francia se realizó con cierta dificultad, ya que pronto se notaron sus deficiencias en la comodidad y privacidad de sus ocupantes. Este proyecto de Serlio ilustra el problema de tener una sola posibilidad de circulación entre las salas principales, cualquier que sea el objeto del desplazamiento. Un primer paso en la dirección de corregir estos problemas: la duplicación del cuerpo principal de esta mansión, hotel particulier en la terminología arquitectónica, que ofrece alternativas de circulación entre las estancias principales, ya que hay un camino paralelo que permite pasar de la primera a la última sala sin tener que pasar por las que hay entre ellas. Los grandes macizos de mampostería que delimitaron los espacios de las edificaciones a lo largo de los siglos se conocen como pochés, término que deriva del acto de llenar de tinta china estos elementos de la arquitectura tradicional en los dibujos realizados en la Academia Francesa de Bellas Artes y en las escuelas que la emulaban. En la arquitectura proyectada y construida, el poché es la masa de mampostería que sirve para sostener un edificio y definir sus espacios en 3 dimensiones, independiente de su configuración o espesor. Aquí vemos en este proyecto no construido de Peire la cantidad de espacios que contiene cada una de estas enfiladas. Y también que los espacios son todos
muy regulares. Son rectángulos, cuadrados, combinaciones de rectángulos y cuadrados con círculos y semicírculos, son círculos, y entre ellos hay una masa de mampostería que tiene la forma necesaria para definir estos espacios regulares y también para sostener el edificio. Un ejemplo de algo que se volvería muy importante en la arquitectura francesa de los siglos XVIII y XIX, el dégagement. Su sentido genérico es el de un área que debe permanecer libre para permitir la circulación de personas. El sentido arquitectónico indica los espacios residuales, pasillos, escaleras y cuartos pequeños que se encuentran entre los cuartos principales de una mansión o cualquier otro edificio de similar tamaño y complejidad. En el siglo XVIII, el porche ya no es solo un macizo de mampostería, sino que también se convierte en un espacio destinado a la circulación y otras funciones de servicio, cuya construcción es compatible con esa porosidad, es decir, se utilizan materiales no portantes, ligeros y delgados. Aquí vemos un proyecto para una abadía en que vamos a ver muy bien esa transformación en el concepto de porche con la introducción de los dégagements. Este es el trozo del edificio que vamos a mirar a la derecha. Aquí vemos en amarillo los espacios servidos muy claramente definidos y entre ellos los dégagements, o sea, los espacios servidores, los que ayudan a definir la configuración de los espacios principales muy claros y son en ellos mismos ese porche. Son áreas muy difíciles de describir en palabras. Son áreas que están entre formas claras, pero que no tienen ninguna claridad en ellos mismos. Contienen guardarropas, áreas de depósito, baños, etcétera, y porque son espacios pequeños y con baja altura, permiten también que por encima existan camas donde el personal de servicio puede dormir para estar cerca de sus amos, por así decir. La principal diferencia entre el palazzo italiano y el hotel francés es que en el palazzo la circulación depende del papel estructural del patio, mientras que en el caso francés la circulación se basa en el par enfilada-dégagement. Si la enfilada sigue la lógica de la pompa y el aparato, el dégagement sigue la lógica de la eficiencia y la discreción. Aquí vemos la enfilada principal de ese palacio y el dégagement que le sirve. En Versalles, el enorme palacio estaba dividido en apartamentos. De ahí el término que usamos hoy en varios idiomas, habitados por miembros de la corte francesa, que constaba de una serie de espacios representativos y espacios de servicio. Aquí una cita del abate Logier, importante teórico del siglo XVIII. Acuérdense de la cabana primitiva, que es de su autoría. Y aquí él da énfasis al aspecto de se poder mover por el edificio sin apenas ser percibido. 3 ejemplos de casas de campo del libro de Blondel, de la distribución de casas de ocio y de la decoración de edificios en general. El término distribución es muy importante ya que indica la preocupación con la comodidad y la privacidad en la organización espacial de edificios, especialmente los de uso residencial,
una preocupación que comienza a ser relevante en ese periodo. Aquí vemos las dos enfiladas y los dégagement. Lo mismo vamos a ver en los otros ejemplos, un edificio más grande que el otro con una fachada casi el doble de extensión y claro, por su tamaño hay mucho más espacio servidor. Una casa de campo más pequeña, pero aquí vemos también que hay enfiladas transversales. En el siglo XX, en la obra de Le Corbusier, el pochet dégagement pasa de estar oculto y segregado de las principales secuencias espaciales a hecho plástico real del proyecto. En la mayoría de los proyectos de Le Corbusier existe un orden general materializado por la retícula estructural y el volumen elemental externo, que permite liberar espacios accesorios y adoptar la condición de figuras sueltas en un espacio homogéneo y fluido. Las salas de configuración geométrica de la arquitectura académica dejan de existir y lo que había entre ellas, el residuo espacial que llamamos pochet o dégagement, se convierte en parte integral de la experiencia arquitectónica. Aquí se puede ver muy bien que esos espacios antes residuales se transforman en volúmenes convexos y cóncavos en el interior del espacio de esta casa de Le Corbusier. Lo mismo va a pasar en ese otro proyecto, la casa Guillet, en que en cada nivel hay alguna cosa de este tipo. Como muy bien ilustran esos dibujos del propio Le Corbusier, son dibujos hechos para que sean vistos por el cliente, y en dos de ellos, los que están marcados con los rectángulos blancos, se ve que estos espacios antes muy secundarios se transforman en objetos casi decorativos en el interior de los espacios. Y eso permanece en la obra de Le Corbusier de la década de los 20 hasta el final de su vida profesional. Aquí vemos 30 años más tarde todavía los espacios accesorios o servidores sirviendo como animación de los espacios principales. Si en la obra de Le Corbusier el pochet sale del armario o del closet, por así decirlo, en la obra de Kahn se torna parte integrante de la estructura formal. O sea, en la obra de Louis Kahn, otra transformación. Los espacios de servicio no solo se convierten en componentes activos de la planta, aquí siguiendo a Guadet y Le Corbusier, sino que también participan en la unidad de un conjunto estructurado. Un primer ejemplo es la Galería de Arte de Yale, en que los dos espacios de exhibición, espacios totalmente despejados, aquí en amarillo, tienen entre ellos una franja de servicio que recoge las escaleras, los ascensores y depósitos necesarios al buen funcionamiento de las exhibiciones. En un proyecto solamente parcialmente construido, Kahn sugiere otra manera de trabajar con esa relación servido-servidor. Es la primera aparición del patrón de Tartan en las obras de Kahn. Ese patrón que se parece a las telas escocesas en que hay
eh, líneas que se cruzan y definen espacios de tamaño diferente, como se puede ver a la derecha en amarillo, ¿no? Las bandas amarillas tienden a ser utilizadas para espacios de circulación, pasillos o espacios de servicio como baños y despachos pequeños, ¿no? Ese sistema organiza bien la planta, pero es dudable si habría una oportunidad para que tantos espacios de servicio se utilicen de manera efectiva. Aquí aparece la maqueta del proyecto en que se advierte muy claramente las franjas estrechas y las franjas anchas, siendo que las franjas, los espacios cuadrados de la más grandes están cubiertos por esa cubierta piramidal que inspiró a tanta gente. Aquí la parte realmente construida del conjunto, que es la llamada casa de baños, donde aparece una versión reducida de la cuadrícula de Tartán en la que los puntos de encuentro de las bandas son columnas vacías, como decía Kant, que sirven para varios propósitos. Sirven de acceso totalmente privado, sirven de lugar para el inodoro, sirven como espacio de depósito, espacio para baños, etc. Y aquí está la obra construida con las mismas cubiertas piramidales y uno de los que se influenció por eso es el arquitecto español Rafael Moneo. Si uno mira el Museo de Estocolmo, Museo de Arte de Estocolmo, vamos a ver no solamente la cubierta piramidal, pero también la claraboya cúbica en su cumbre, exactamente como en la maqueta que vimos hace 2 o 3 imágenes. En la casa Adler, pilares exageradamente grandes para una casa de este tamaño definen bandas donde Kant pone muchos usos accesorios. Los pilares tienen 1 metro, 1,20 m, lo que es excesivo para una casa de solamente un piso. Y ahí, entre estos pilares, se forman estas bandas que pueden recibir una serie de espacios de servicio, ¿no? Al juntarse dos módulos espaciales con sus pilares, se forma un espacio suficientemente ancho como para poder situar allí un par de baños. Y además de eso, él también crea un bloque de servicios que no depende del espesor de los pilares. En Exeter se ve un arreglo espacial concéntrico en el que los usos principales se ubican en el centro y en los bordes, con el área entre ellos dedicada a los espacios de servicio. Torres, espacios verticales de circulación de todos tipos de cosas, de personas, de tuberías, etcétera, y el espacio de las estanterías. O sea, el servicio está adentro en la área más protegida en relación a no exponer los libros a la luz y también eh, dejando que los usos más importantes, la lectura y los actos, ocupen los espacios o las partes más importantes del plan. Algo similar ocurre en Erdmann Hall, un dormitorio femenino formado por 3 bloques cuya configuración es muy parecida a la de la biblioteca de Exeter.
Alrededor de un atrio iluminado por claraboyas se organizan anillos concéntricos que sirven a los dormitorios, situados en el anillo exterior. Están aquí en amarillo. Aquí se ve un primer anillo de servicio que contiene los baños y algún espacio de cocina, y también las escaleras. El segundo anillo es de la circulación horizontal, los pasillos que están ahí en blanco, y el tercero es el de los armarios ya dentro de las habitaciones de las chicas. En la obra de Kant se puede encontrar tres formas diferentes de utilizar la relación servido-servidor. El primer caso es como elementos verticales. Aquí uno ve las tres torres de la primera fase, la diferencia siendo que la primera fase tuvo una estructura prefabricada muy sutil y muy elegante y muy sofisticada que permitió que el edificio ganase premios por su estructura. Cuando se construyó la segunda parte, el presupuesto ya no era el mismo y la estructura tuvo que ser construida con hormigón in loco. Pero lo que se quiere demostrar aquí es que todos estos elementos que están alrededor de las grandes salas de los laboratorios son los servicios no solamente puestos en la periferia de los espacios, pero también Kant sacó provecho estético como elementos de la configuración visual del edificio, como se puede ver en la imagen de la izquierda. El segundo modo es como bandas horizontales paralelas, como en el Museo Kimball. Los espacios principales son las bandas anchas, los servidores son las bandas más estrechas. Y eso está muy claro en la fachada del edificio, donde las bandas anchas aparecen cubiertas por esa bóveda y las partes servidoras son más bajas y más estrechas. No solamente se ponen ahí escaleras, baños, etcétera, pero también toda la parte eléctrica y hidráulica en el cielo raso de esas bandas más estrechas. Y el tercer modo utilizado por Kant es disponer los espacios servidores en sección. Aquí se puede ver los laboratorios, que son los espacios principales del conjunto, los laboratorios, y a la derecha los despachos de los investigadores. Aquí los pisos técnicos son laboratorios que necesitan de muchas máquinas a punto de que hay pisos técnicos, pisos enteros con circulación horizontal y todo. Aquí el resto de la circulación que permite el tránsito por el edificio. Aquí lo vemos en plan con los laboratorios, los despachos y los espacios servidores. Pero durante el siglo XX, otros modos de interpretar y utilizar esta relación entre el espacio servido y el servidor han aparecido. Una es la que aparecen bloques compactos que reúnen todo el servicio y que articulan el espacio a su alrededor. Quizá uno de los primeros a hacer eso fue Mies van der Rohe en la Farnsworth House, en que la posición de ese bloque de servicio define el tamaño y la posición de las otras áreas. O sea, exactamente en esta posición, un poquito arriba de la línea
media horizontal y un poco a la derecha de la línea central vertical, define el área de la cocina, del dormitorio, de la sala de estar, del comedor y de una otra parte donde se puede hacer un poco de todo, la extensión del estar, ¿no? Y el modo como Mies trató ese bloque de servicio hizo con que no pareciera un bloque de servicio, sino que pareciera algo muy especial, muy precioso. La misma idea, una estrategia muy similar a la utilizada en la Farnsworth, aparece aquí en viviendas de bajo costo, en que un baño es puesto en una posición clave para dimensionar la cocina, el estar y la parte de dormir en un apartamento muy pequeño. Otra solución para apartamentos pequeños con la misma estrategia sacada de la Farnsworth, pero con la diferencia de que el movimiento de algunas puertas afecta el espacio. Es una solución muy inteligente porque mientras las puertas estén cerradas, las puertas del baño que se ve dibujado en todos esos núcleos de color rosado, mientras están cerradas, el espacio enfrente al inodoro y a lo demás es un pasillo. Pero cuando uno abre estas puertas, este espacio se torna espacio privativo del baño. Es muy inteligente porque no se inmoviliza algunos metros cuadrados en un apartamento con una área tan limitada y al mismo tiempo ese núcleo que es un rectángulo que tiene el baño y eh, una área de depósito alrededor de él. Su posición define la posición del área de dormir, la posición del estar y del comedor muy claramente. En este proyecto de un arquitecto que dedicó buena parte de su vida profesional a los proyectos residenciales, vemos que mientras en el apartamento B se repite el esquema de los dos ejemplos anteriores, en el apartamento A el núcleo de servicio sí divide o es dividido en dos partes. En este otro ejemplo, en el apartamento A también vemos el servicio separado en dos partes, pero en el apartamento B el servicio está compuesto por tres partes, lo que también tiene un efecto sobre la disposición espacial del resto. Y en este último ejemplo, el servicio también marca el ritmo y ayuda a definir los espacios servidos. La repetición de ese bloque con el baño de atención a los pequeños y su pequeño patio, la repetición de ese bloque marca el espacio y lo define. Una variación serían estos bloques que liberan el espacio. Un buen ejemplo son proyectos del despacho SOM, Skidmore, Owens y Merrill, especialmente en el periodo en que Gordon Bunshaft fue su diseñador principal. Aquí se ve edificios de oficinas con núcleos de servicio externos o por lo menos en el extremo de la planta, como se ve en la Lever House, pero hicieron muchos en que el bloque de servicio es como un segundo volumen al lado del principal donde se ubicarían los despachos.
y hay otros tantos en que el bloque de servicios es interno y la área libre eh, para trabajo circunda ese bloque de servicio. Aquí bloques de 3 metros de espesor, 12 metros de alto y 20 metros de largo contienen los servicios, definen los espacios de trabajo y soportan las losas que cubren vanos de 20 metros. Aquí los bloques de servicio ganan una importancia aún más grande que en edificios anteriores porque son también la estructura portante del edificio. Un trío de edificios de diseño similar en los que el núcleo de servicio centralizado libera el resto de la planta. Son edificios en los dos primeros casos, edificios de oficinas resueltos utilizando esa estrategia que parece haber originado con la Robie House de Frank Lloyd Wright, la estrategia de los rectángulos deslizados. Aquí este edificio alemán, aquí este edificio diseñado por Jacobsen para la Alemania también, es una variación del otro. Aquí un edificio claramente inspirado por Jacobsen, pero para un hotel en Barcelona. Y aquí un ejemplo de algo mucho más pequeño que ilustra la idea de que la estrategia de concentrar servicios se aplica en verdad a cualquier escala o tamaño de edificio. Aquí una casa para fines de semana en que todo lo que es baño, cocina, depósito va en estos rectángulos rosados, liberando el resto de la planta para cualquier uso. Se puede cambiar los dormitorios de nivel, se puede poner el estar en otra parte, porque todo lo que es permanente está recogido en esos rectángulos. Las bandas de servicio en los bordes liberan la planta y también ayudan a resolver el contacto con los vecinos, como ya vimos en relación a este edificio en el vídeo llamado Buenos Vecinos, ¿no? Aquí la franja de servicios tiene un papel especial, importante, espacial importante, ya que divide el espacio del proyecto a la mitad. A la derecha los espacios expositivos, a la izquierda arriba el espacio administrativo y a la izquierda abajo el acceso a través de la mansión existente que es incorporada al proyecto de este museo. Algo parecido está pasando en este otro proyecto, quizás porque los arquitectos sean los mismos y los diseños contemporáneos. También existe una franja de servicio que separa la zona de clases de los espacios de uso colectivo. En la arquitectura brasileña es común que las franjas de servicio sean dispuestas en los extremos de la planta, liberando los espacios entre ellas o el resto de la planta en el caso de haber una única franja. En los programas residenciales,
esa prestación suele ser invertida. El servicio se centraliza liberando las fachadas para espacios de uso más prolongado, como salas de estar, comedores y dormitorios. Para concluir este video, dos experimentos en los que el servicio se atomiza y en el primer proyecto ocupa el centro de la planta liberando los bordes. En el segundo proyecto ocupa parcialmente los bordes liberando el núcleo de la planta. Aquí vemos el proyecto en que la idea es tratar el edificio residencial como una serie de 3 bandas y en la banda central se ponen unos elementos que son como unos armarios genéricos que pueden contener un guardarropa, un depósito, una cocina o un baño. El baño funcionando como el baño que apareció algunas imágenes atrás, en que al abrir las puertas cerramos el espacio de uso del baño, ¿no? Y por el modo como está diseñado el edificio, sí puede tener apartamentos pequeños de más o menos 50 metros y agregando bandas se puede hacer departamentos bastante grandes. Aquí vemos algunas de las opciones de planta que son casi infinitas. En este segundo ejemplo, los servicios no están en el centro de la planta, pero en bandas periféricas, lo que en este caso libera todo el núcleo central, toda la parte central de la planta para eh, los otros usos y sería muy flexible aquí. Bueno, el acceso al exterior se mantiene, pero es una solución de alguna manera inversa a la otra. Lo que dejan claro las estrategias de diseño y los ejemplos aquí analizados es que temas como la privacidad, la facilidad de circulación y la flexibilidad no son nuevos y que su etapa actual es el resultado de una lenta evolución a lo largo de varios siglos. Muchísimas gracias por asistir más este video. Espero que les haya gustado y que vuelvan a asistir el próximo.